que si el cercioramiento, que si que si se explicó o no se explicó, de qué manera se cercioró si la persona vivía ahí o no, si se manifestó de manera concreta el por qué no estaba, el por qué se deja el citatorio, el por qué en ese término, el por qué no antes, el por qué no después. Ese es un punto de debate que, bueno, podamos ahí compartirlo, dijera buen amigo Fabián Huitrado, bueno, pues lo debatiremos en cualquier cantina, ¿no? Pero el tema de la salvaguarda sí será un tema muy importante porque tenemos que buscar como juzgadores cuál es la regla que más beneficia al procedimiento. Ya no hablemos de partes, ya no hablemos de actor, ya no hablemos de demandado, no hablemos de patrón ni de trabajador. Al procedimiento, ¿qué es lo que más le ayuda como una norma de mucho más salvaguarda de garantías individuales? En su momento, pudiéramos buscar la forma de cómo, ahorita que está muy de moda el tema de juzgar con perspectiva de género, y los derechos humanos, bueno, también tendríamos que buscar la forma de ver dónde encontramos una categoría sospechosa, porque ni siempre el patrón es el malo y el trabajador es el ser bueno, ni viceversa, ¿no? Entonces tendríamos que encontrar esa parte del equilibrio. Y una parte del equilibrio, desde mi punto de vista, es el tener esos criterios orientadores que más salvaguarden garantías individuales de las partes. Sobre todo, al no tener una reglamentación específica, insisto, un sistema probatorio donde tengamos un sistema de tasación donde nos digan cuánto vale una confesional y por qué, como un artículo 308, por ejemplo, del Código de Procedimientos Civiles al 323, ¿no? Un 342 que nos establezca uh, el valor de las documentales públicas y el valor de las documentales privadas. Tenemos un símil en la Ley Federal del Trabajo que nos especifica, pero nos dice solamente qué debemos de entender por una documental privada y nos habla de las objeciones, pero no nos establece qué valor le debemos de dar, cómo se le resta, cómo se le suma, dónde se declara como conforme, nada más es una pequeña manifestación. Entonces, ahí tendremos que entrar nosotros también en una disyuntiva respecto del alcance y valor probatorio, que es un tema que en materia civil, desgraciadamente, todavía no se entiende a pesar de tanta teoría que tenemos al respecto, ¿sí? Y en materia laboral tendemos, con esas ambigüedades, tendemos a que ocurra ese error, ¿sí? Es decir, ¿no? El sistema de tasación mixta nos permitiría tener pruebas tasadas y pruebas no tasadas, como una documental pública que nos diga cuánto vale, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese valor no lo podemos restar. Sin embargo, el alcance, ¿sí? En una técnica de hermenéutica jurídica y argumentación, bueno, tendríamos que decir por qué esa documental pública que tiene un valor específico nos da o no nos da para la procedencia de la acción planteada, ¿sí? Además, estas circunstancias de criterios orientadores nos ayudaría a ir sentando bases respecto del cómo definir de manera precisa ese valor probatorio, ¿sí? ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Quienes litigan en materia laboral no me dejarán mentir, que por ahí nos vamos a encontrar algunas resoluciones de juntas laborales donde nos dicen, bueno, como esto técnicamente es lo que te perjudica, esto es lo que voy a valorar, ¿sí? Y en base a ello se hace un argumento jurídico. Cuando tenemos en materia civil un criterio mucho más proteccionista donde nos establece primero el valor de la prueba, pero también el criterio nos ayuda, que es un criterio en materia común, si no mal recuerdo, nos ayudaría a qué? A determinar que una confesional no se puede segmentar. Es decir, yo no le puedo dar un valor probatorio pleno, indiciario, o restarle el mismo, ¿sí? Ese valor probatorio pleno no se lo puedo restar en base a una pregunta, sino que tiene que ser valorada en toda su integridad, ¿sí? Donde tengamos que establecer que, bueno, pues en 39 dijo que no y en una dijo que sí, y esa que sí, bueno, pues no nos da la suficiente materia para acreditar que realmente tenga ese valor como tal y determinar una procedencia de la acción.
¿sí? Les pongo un ejemplo básico a donde me gustaría que se aterrizara en materia laboral, pero por ejemplo, en un asunto mercantil donde dicen, ¿firmaste tú el pagaré? Sí, sí lo firmé. Pero las otras 20 preguntas nos hablan de circunstancias de tiempo, modo, lugar, especificidades de los hechos, y en todas contestó que no. Entonces, bueno, si bien es cierto, dijo que sí firmó el documento, ¿sí? También es cierto que acreditó y manifestó que fue con pluma negra y está con azul, que fue delante de Juan Penas, y Juan Penas en la testimonial dijo que efectivamente lo había firmado con azul y llevaba un traje negro y etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es una parte que en materia laboral ha sido un poquito mal utilizada de alguna manera y que nos pudiera dar ese sistema de valoración, nos pudiera dar una mayor rigidez. Es entendible de alguna manera el hecho de que en cierta forma el derecho laboral, bueno, tiene desde su génesis, tiene un tema proteccionista, social, revolucionario, de alguna manera, con una causa justa, ¿sí? Y por eso el tema del proteccionismo. Desgraciadamente, bueno, el derecho va evolucionando y nosotros tenemos también que ir evolucionando con ello en cuanto a las relaciones precisamente de derecho privado, ¿no? Efectivamente, en materia laboral no tenemos formalismos como tal y efectivamente esa parte es una parte de salvaguarda que desgraciadamente es un arma de dos filos para quien juzga, ¿no? Entonces, si nosotros tendemos a hacer un sistema judicial más eficaz y más eficiente, yo creo que tendríamos que velar por hacer una reforma integral donde podamos modificar estas circunstancias y donde podamos tener un sistema de tasación mixta. ¿Por qué les decía yo hace un momento respecto del tema de hacia dónde tiende como una cuestión más civilista que de otra manera? Miren, a partir de la reforma y con el tema que se va a realizar de los juicios ya con la nueva reglamentación, bueno, pues vamos a tener que adecuarnos a algunas circunstancias que si bien es cierto ya teníamos en el juicio laboral, vamos a encontrar una mixtura y una combinación donde vamos a tener reglas nuevas. El hecho de que nosotros tengamos como requisito previo a partir de la reforma, donde ya existan los centros de conciliación y registro sindical para efectos, registro laboral, perdón, ya tenemos el requisito previo de la audiencia conciliatoria. ¿Por qué? Bueno, porque al final de cuentas se trata de judicializar lo menos posible. Sin embargo, eso no implica que nosotros no podamos intraproceso poder celebrar un convenio o llegar a finiquitar un asunto en una conciliación. Si nosotros vemos esta característica, es una réplica del artículo 282 bis, ¿sí? Que si bien es cierto se establece una audiencia, también es cierto que en cualquier momento se puede realizar. Si nosotros recordamos, hace algunos años en materia civil existió una prerrogativa para los convenios donde bajo un criterio de la Corte, una tesis aislada, se velaba porque quienes de alguna manera preferían el llegar a una audiencia conciliatoria que tuvieran el beneficio del no pago de un impuesto de negocios jurídicos que establecían, si no mal recuerdo, el 7 y el 12 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, que por cierto ya están derogados, pero en materia civil se sigue batallando con ese tema porque los juzgadores tienen a bien girar oficio a la Secretaría de Finanzas para ver si el convenio causa impuesto, para ver si la sesión causa impuesto, cuando los artículos están derogados, ¿sí? Que no es otra cosa más que curarse en salud para efectos de no incurrir en una responsabilidad fiscal, ¿no? Entonces, vamos a encontrar un símil con el procedimiento civil. Luego, vamos a encontrarnos con algunas circunstancias en cuanto a la forma de cómo llevar ese procedimiento. Una vez que agotamos esa etapa conciliatoria, ¿sí? Vamos a encontrarnos, el desahogo de un procedimiento que si lo establecemos
de manera precisa, pues no nos vamos a encontrar otra cosa más que un juicio oral mercantil. Es decir, que después del emplazamiento, después de transcurrido el término, vamos a tener técnicamente dos audiencias, que es una preliminar, una audiencia de juicio, dictado de sentencia. ¿Sí? Y estas sentencias, vuelvo a reiterar que desgraciadamente se dejó ese pequeño resquicio de que tienen que ser a verdad sabida y buena fe guardadas, según establece el artículo 481, ¿sí? Dice, y apreciando los hechos en conciencia. Imagínense la ambigüedad y la salvaguarda, más bien la facultad que le da en su momento el juzgador, ¿sí? Apreciando los hechos en conciencia. Nos vamos al término más subjetivo que nos podemos encontrar. Efectivamente, creo que la materia nos da para no sujetarnos a ciertos formalismos, ¿sí? Dice que los tribunales están obligados a estudiar pormenorizadamente las pruebas rendidas, haciendo la valoración de las mismas, pero no se establece bajo qué regla, ¿sí? Entonces, mi punto de vista particular y muy personal es que tendríamos que ir transitando hacia una normatividad mucho más civilista, ¿sí? Creo que ya tenemos los principios, pero mucho más civilista, donde de alguna manera tengamos normas, primero, más rígidas, segundo, más específicas, donde yo les decía, bueno, lo importante, cuando ustedes, el deporte que practiquen, vamos a poner el básquetbol, porque yo no soy basquetbolero, entonces cuando entran las quintetas ya saben las reglas, ya saben de dónde es el tiro de uno, de dónde es el tiro de dos, de dónde es el tiro del tres, cuál es el foul y cuenta, cuáles son las reglas para un foul ofensivo, un foul defensivo, ¿no? Pero esas reglas lo saben los dos equipos, esas reglas las sabe el público, esas reglas las saben los árbitros. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todos hablamos el mismo lenguaje, ¿sí? Entonces, tendríamos que velar porque nuestra ley federal del trabajo nos permita una reglamentación donde todos tengamos las mismas cartas sobre la mesa, para evitarnos lo que sucede en muchos asuntos, no en México, en Finlandia, donde llegas a un juzgado y dices, es que es el criterio del juez. Pues no, yo creo que es un sistema de lectura nada más, ¿no? Yo por ahí platicando con un buen amigo le decía, pues es que si tú compraste tu código donde mismo que lo compré yo y fuimos a la misma primaria, pues dice lo mismo. Sí, pero yo lo interpreto distinto. No, pues es que blanco es blanco aquí en China, no es blanco con interpretación de beige, me explico. ¿Sí? Si bien es cierto, el derecho desde que nace es una cuestión interpretativa por la subjetividad, también es cierto que por otro lado la reglamentación específica nos da eso, una reglamentación específica para que tú, el tercero y el juez tengamos las mismas reglas, ¿no? Y miren, esta tendencia a hacerlo más civilista creo que queda claro, se plasman en algunos artículos, por ejemplo, el artículo 842, respecto a las sentencias que dice que deben de ser claras, precisas, congruentes, etcétera. Si ustedes se van al Código de Procedimientos Civiles, lo van a encontrar en el artículo 67, si no mal recuerdo. ¿Sí? Si nos vamos a las normas de cómo hacen cumplir sus determinaciones, nos vamos a encontrar en la Ley Federal del Trabajo con una regla y nos vamos a encontrar también en su momento que es una réplica, ¿sí? De los artículos 74, del 82, del 83, del 84 de procedimientos civiles del Estado de Jalisco. ¿Sí? En ese sentido, bueno, creo yo que esta tendencia civilista nos ayudaría muchísimo, ¿sí? Muchísimo para poder tener reglas precisas. Luego, entonces, cuando nosotros hablamos y vemos la reforma, que, insisto, en materia laboral, creo que los laboralistas tienen una gran ventaja o tenían una gran ventaja contra los civilistas o los mercantilistas, hablando de especializaciones de materia, porque la oralidad en materia laboral siempre ha existido. A diferencia de materia civil, donde de alguna manera somos medio reacios, en materia mercantil oral, que bueno, pues no hubo más reglas más que ponernos a estudiar estas características, a podernos preparar, pero desgraciadamente tenemos mucha falta de preparación, tenemos un desconocimiento de técnicas jurídicas, porque bueno,
quienes ya pasamos el cuarto piso o estamos por llegar al quinto, pues ya sabemos que, bueno, pues en la facultad no nos enseñaron un tema de técnica de debate, si acaso teníamos oratoria, argumentación jurídica de alguna manera, que eran materias que nadie se metía porque era de relleno. Entonces, este tema nos ha traído una complejidad. En materia laboral tienen esa gran ventaja que desde siempre ha sido mucho más oral, mucho más participativa, pero esto no implica que vayamos a tener una displicencia de los abogados laboralistas o que nos lleve, o que lleven cierta ventaja con otra materia. Simple y sencillamente yo creo que cada quien cuando se prepara en su materia, bueno, va a tener la capacidad y va a tener los instrumentos y los elementos eh, en cuanto, a poder desarrollarse en la oralidad, ¿no? Tenemos características, insisto, de nuevo procedimiento, donde, por ejemplo, en materia de juicios ordinarios, miren, en materia de juicios ordinarios, yo creo que hay un tema de salvaguarda muy importante, que no es nueva, esta modalidad se puso muy firme en el Código de Comercio, en el 1390 bis 12, 13 creo que es, respecto de la conciliación, miren. Cuando nosotros vamos a una conciliación, el tema es ganar, ganar. Es decir, si alguien va a una conciliación esperando que le paguen los 10 pesos que le debe y solamente los 10 pesos y no quiere menos de 10 pesos, ¿sí? Pues no va a conciliar. Entonces, tenemos que ir con una mentalidad abierta, donde, bueno, pues a lo mejor de esos 10 pesos, pues a lo mejor 2 son debatibles, a lo mejor yo me quedo con 8, yo, trabajador, el patrón igual puede ceder de la misma manera, y dice, bueno, pues es que a lo mejor eran 6, pero si nos vamos a estas instancias van a ser 8, le doy esos 8 y se acabó, ¿no? Pero a lo que me refiero es una regla muy importante que se puso de moda en el Código de Comercio, insisto, en un tema más civilista, entendiendo el enfoque civilista no solamente por la materia civil, ¿no? Por las materias que se manejan de derecho privado en materia civil, que es civil, mercantil familiar, mercantil oral, donde una de las características es, a ver, si vamos a conciliar y dentro de la conciliación yo argumento, digo, acepto, niego, debato un tema controvertido donde es que tú me despediste de manera injustificada. No, pues sí te despedí de manera injustificada, pero no es cierto que ganabas 10 pesos. No, pues sí, no es cierto, yo ganaba 7, pero mi abogado me dijo que le pusiera 10. ¿Sí? Todos esos argumentos, en apariencia, deberían de tener una consecuencia jurídica inherente. Pero al tratarse de una audiencia de conciliación, existe una prohibición expresa de la ley de utilizarlo como argumento o medio de prueba. ¿Sí? Lo vamos a encontrar en el artículo 870 bis de la nueva Ley Federal del Trabajo, que fue modificada el 1 de mayo de 2019, donde palabras más, palabras menos, nos dice que las partes no pueden invocar en ninguna etapa procesal antecedente alguno relacionado con la proposición, discusión, aceptación, rechazo o reconocimiento de los hechos y derechos que se hayan realizado en el procedimiento de conciliación. ¿Sí? Ojo con esa parte. Ojo con esa parte porque en materia de oralidad mercantil en su momento era muy práctico que salían de la audiencia, dentro de las etapas de la audiencia preliminar agotaban la audiencia conciliatoria, se ponían a platicar y cuando salían, ¿sí? El actor decía, no, señor juez, es que usted escuchó perfectamente bien en la etapa de conciliación que él reconoció que sí me debía y que sí había firmado y que no me quiere pagar. Entonces, efectivamente, habían hecho las 3 cosas. El tema es que tenemos una prohibición que es una réplica de ese, al revés. El 870 bis es réplica del 1390 bis del Código de Comercio, 1390 bis 13 creo que es. ¿Sí? Entonces, esto creo yo que es un 8 novedoso con 2 temas de salvaguarda. Primero, con el tema de privilegiar la conciliación. La conciliación como un método alterno de solución de conflictos, donde creo yo que en materia laboral tendrá mucho que ver. En materia civil, yo he debatido ese tema como un método alterno. Creo que es un tema que los números dicen
que no es factible o que, bueno, no ha dado los resultados, por lo menos, esperados, ¿no? En materia familiar, creo que es una bendición tener esa puerta abierta y tener los métodos alternos de solución de conflictos, perdón, porque la materia lo permite, ¿sí? En materia penal igual, y en materia mercantil ni se diga, porque en materia mercantil una de las figuras jurídicas que no existía como tal era la conciliación. Entonces, a partir de los juicios orales mercantiles tenemos una figura como la conciliación. Permítanme un segundo. Entonces, al tener esta figura jurídica, bueno, podemos avanzar, y la esencia de esto es priorizar la conciliación, pero salvaguardar las cuestiones de acciones y excepciones que pueden ser entabladas, ¿sí? No tuvo otra finalidad el legislador, ¿no? Ahora sí que, como decía Aguilar con Fox, ¿no? Lo que el presidente quiso decir aquí, lo que el legislador quiso decir, fue precisamente eso. Y nos vamos a encontrar con las reglas a partir del 871, con la presentación de la demanda, y luego tenemos las vertientes, donde el juzgador en materia laboral va a tener que definir, como ocurre en materia civil, que previene, admite o desecha. No tenemos más, ¿sí? Solamente pueden ocurrir esas tres. Ojo con esta parte, porque hay, no en México ni en Jalisco, en Finlandia, hay juzgadores en materia laboral, lo voy a englobar así, que de repente previenen una, previenen dos, previenen tres y previenen hasta 4 veces, cuando es una violación del debido proceso. Porque, a ver, en la primera, prevénme por lo que quieras. 5 prevenciones si quieres. Pero después de que las cumpla, el juzgador estará obligado a determinar si admite o no admite. No que me vuelva a prevenir. Ay, se me olvidó prevenirlo por copias. No, pues ahora se le previene por copias. Y si no exhibe las copias, se declara por periodo del derecho, se declara por no admitida, etc., ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener esa salvaguarda con esa garantía de observancia obligatoria de que prevenga, admita o deseche, ¿sí? Luego, vamos a ordenar el emplazamiento, que es el acto más sacramental que debe de realizarse. Se ordenarán en su momento las visitas, los traslados, las notificaciones, etcétera. Luego se va a resolver sobre la admisión y, en su caso, sobre el desechamiento de las pruebas para acreditar las excepciones dilatorias, y tenemos una fracción coladera que no puede faltar en cualquier legislación buena para echarla a perder, donde dice, y las demás que el juez ordene, y las demás que la ley establezca. Bueno, pues yo creo que al final de cuentas tendremos que establecer cuáles son esas, ¿no? Es una carta abierta de alguna manera, ¿no? Luego vamos a tener, bueno, tenemos un recurso contra los actos o omisiones que el secretario de Instrucción realice, procederá al recurso de reconsideración, que deberá de promoverse de forma oral en la audiencia preliminar, el cual será resuelto de plano. Esta figura jurídica de resuelto de plano, bueno, es una copia civilista, porque recordemos que en materia mercantil oral, por ejemplo, tenemos como régimen de ejercicio o de resolución de recursos, tratándose en materia mercantil, perdón, la figura de duplica y réplica. ¿Por qué me fui con la fita? Bueno, a final de cuentas, déjenme comentarles, si no lo sabían, que me imagino que sí, viene y ya se está cocinando en el Congreso de la Unión, en particular en la Cámara de Diputados, la reforma al Código de Comercio para hacer los juicios orales mercantiles apelables, donde, de alguna manera, bueno, el principio de las instancias va a quedar salvaguardado, pero creo yo que será un retroceso de alguna manera. Será un retroceso porque, bueno, las salas se van a volver a llenar de chamba, y creo que a veces era innecesario porque hasta se abusaba de ese recurso, ¿sí? Tratándose de la apelación, por ejemplo. Bueno, el juez, bueno, en la audiencia preliminar va a resolver lo conducente, y si nos vamos al artículo 872, esto no es una réplica, sino del artículo 267 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Los requisitos para la presentación de la demanda, que si debe estar firmada, el tribunal al que se dirige, el nombre del domicilio del actor, el nombre y denominación social del demandado, que no es alguna materia laboral,
que en ese sentido, fíjense que sí, digo, he sido muy crítico en el tema de que si bien es cierto tiene algunas deficiencias procesales, creo yo, también es cierto que tiene algunos beneficios. Por ejemplo, esta fracción tercera del artículo 872, donde nos dice el nombre, denominación o razón social del demandado, así como su domicilio, y cuando el trabajador lo ignore, ignore el nombre del patrón o la denominación de la razón social y el establecimiento en el que laboraba o laboró, debe de aportar los datos que establece el 712, es decir, poder acompañar a su demanda cualquier dato o elemento que estime conveniente, bla, bla, bla. Entonces, esta parte es importante que no lo tiene otra materia, porque la naturaleza propia del derecho laboral así lo permite. ¿Sí? Las prestaciones, los hechos, las relaciones de las pruebas, nos señalan el inciso 20, todas sus acciones, los documentos que se deben de anexar, etcétera, ¿no? Y nos va diciendo el procedimiento hasta que llegamos, ¿sí? Al establecimiento de qué va a pasar en esa audiencia preliminar. Parte importante que nos establece el artículo 873, fracción E. Si ustedes hacen un comparativo de este artículo con el Código de Comercio, se van a topar con que tenemos un símil, ¿sí? Es prácticamente una réplica. Y además, si se van, por ejemplo, al Código Nacional o se van a la Ley Nacional de Ejecución Penal, se van a dar cuenta que el procedimiento penal adversarial tiene ciertas características, ciertos matices, ciertos principios también que se acoplan a esta reforma, ¿no? Y bueno, en la audiencia preliminar, creo yo que este es un gran avance, es una tendencia muy civilista, es una tendencia muy derecho privado, ¿sí? Tiene sus etapas, donde la primera es la depuración del procedimiento. ¿Qué vamos a hacer en el procedimiento y cuál fue la finalidad? Bueno, en esta depuración del procedimiento, ¿qué vamos a calificar? Bueno, se tendrá que calificar legitimación, personalidad. ¿Para qué? A ver, si Miguel Ángel Corona no es el titular del derecho exigido y no tiene legitimación al proceso, no tiene ningún caso, ¿sí?, que se continúe, ¿sí? A causa. Es una legitimación en la causa y al proceso, ¿cómo? Llega Miguel Ángel Corona con un poder que no cumple los requisitos específicos para ejercerlo, entonces no tiene esa legitimación ad processum porque él no es el titular de esas características que debe de contener el documento para poder representar a alguien, o llámese persona física, persona jurídica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la finalidad del legislador de establecer en la audiencia preliminar esta circunstancia? Algo básico y sencillo. Si tú no eres el titular del derecho exigido, si tú no tienes una personalidad, ¿para qué continuamos desgastando el órgano jurisdiccional estudiando un asunto que al final de cuentas no va a surtir efecto? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasaba en su momento en materias como la civil, por ejemplo, ¿sí?, donde se dejaba correr todo el procedimiento, ¿sí?, se demandaba, se emplazaba, se contestaba demanda, el demandado se excepcionaba, ¿sí?, desahogaban conciliatoria, lógicamente no iban a llegar a nada, llegaban, desahogaban pruebas en el periodo ordinario, extraordinario, y hasta mandaban exhortos, y llegaban a la sentencia y decía el juez que tomando en consideración que el procedimiento, que la legitimación era un presupuesto procesal oficioso que se debe de estudiar en cualquier etapa, se estudiaba en este momento y Miguel Ángel Corona carecía de legitimación por este argumento. Por lo tanto, se declaraba la improcedencia de la acción sin siquiera entrar al estudio de la acción planteada, ¿no? ¿Por qué? Pues faltaba lo más básico. Yo siempre les digo a mis alumnos, a ver, para el caldo de pollo, ¿qué necesitas? Pollo. Pues no tienes pollo. Entonces, pues como no teníamos esta característica, lógicamente, pues iba a declarar en procedencia de la acción, pero no era solo eso. O sea, el tema es cuánto desgastabas el órgano jurisdiccional atendiendo un asunto que ni siquiera iba a tener trascendencia o iba a prosperar. Y la otra es la resolución de excepciones dilatorias,
planteadas por las partes, ¿sí? Es decir, todo lo que no vaya a ser perentorio, una cuestión de fondo, bueno, lo vamos a estudiar de esta manera. Luego, una de las novedades que tenemos en todas las materias, creo que en materia laboral también es el establecer los hechos no controvertidos. Es decir, este tema nos va a dar una facilidad para no desgastar el órgano jurisdiccional, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo básico. Tenemos un contrato individual donde Patito S.A. Plásticos y Desechables contrató a Miguel Ángel Corona. Entonces, pues ya, nos peleamos y Miguel Ángel Corona demanda a Patito S.A. Y la defensa de Patito S.A. dice, no, es que efectivamente sí era mi empleado, pero tenía un contrato por tiempo definido por X fecha, ¿no? Tan es así que se encuentra firmado, bla, 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 bla. Entonces, Miguel Ángel Corona dice que no lo firmó. Esa parte de los hechos, donde se diga que sí, que no, que acá, saldría sobrando, porque a final de cuentas, el tema de debate, ¿cuál sería? Ah, el tema de debate es que Miguel dice que sí lo firmó y Patito se dice que no. Entonces, lo que nos va a dar en su momento el bagaje probatorio es establecer, pues si la firma de Miguel o no es, ¿sí? Porque la relación laboral de que existió, existió. De que fue por tiempo determinado, tendrá que acreditarse que fue por tiempo determinado. Digo, yo no conozco a nadie que una vez que se le termine su contrato siga yendo a trabajar 6 meses sin que le paguen, sin que tenga ninguna prestación y después venga y demande, ¿no? Sería hasta ilógico, ¿no? Platicábamos el otro día con un presidente junta del tema del principio de verosimilidad. Pues es inverosímil, o sea, trabajaba por deporte, no tenía gastos, o cuál era el tema, o amaba mucho su trabajo para ir a hacerlo de manera gratuita, ¿no? Es ilógico y va contra, ahora sí que atenta contra la inteligencia de las personas, ¿no? Entonces, esta parte de los hechos no controvertidos es sujetarnos y decir, señores, a ver, yo estoy de acuerdo en que sí era mi empleado. ¿Y tú? No, sí. Yo también digo que sí fue tu empleado. Yo estoy de acuerdo en que celebramos un contrato. ¿Y tú? También. Y yo digo que tú lo firmaste. Ah, no, yo no. Ah, entonces los dos primeros ni siquiera están sujetos a controversia. Porque el documento yo lo presenté. ¿Por qué? Porque tú estás contestando que efectivamente pues, eres mi trabajador. ¿Sí? Entonces vamos quitando esos elementos, vamos desgastando menos al órgano jurisdiccional y vamos provocando que la justicia sea mucho más ágil, ¿no? Luego, una vez que esto ocurra, vamos a pasar a la etapa de admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes. Y aquí es donde viene lo interesante, porque tendríamos que decir por qué si se admite una o por qué no se admite. Y si volvemos a la misma tesitura con la que iniciamos, donde determinamos que no tenemos ni siquiera un sistema de tasación mixta, sino que tendríamos que apegarnos a criterios orientadores, bueno, tenemos una ambigüedad. Creo que esa ambigüedad es salvable porque los procedimientos actuales existe como tal, ¿no? Y existen los recursos, existe el amparo, existen todos los mecanismos que nos pueden ayudar para que la prueba sea admitida o no sea admitida, ¿sí? Pero si tuviéramos ese sistema sería mucho más sencillo. Y una vez que esto se determine, ¿sí? En esta etapa de admisión y desechamiento de pruebas es donde respecto de las que se admitan, se van a señalar todos y cada una de las prevenciones, requerimientos y apercibimientos para el efecto del desahogo. Y aquí nos vamos a un principio civilista, un principio dispositivo, que nos establece el 639, si no me recuerdo, el procedimiento civil local, donde nos dice que las partes están obligadas a velar por el correcto desahogo de sus medios de prueba. Es decir, tendrán que hacer las gestiones pertinentes. Si bien es cierto, el derecho laboral de alguna manera salvaguarda mucho el tema del trabajador, sobre todo, por ejemplo, en cuestiones pecuniarias, donde, bueno, pues el trabajador pobrecito no tiene dinero, entonces Ciencias Forenses designa un perito, ¿sí? Donde tenemos algunas cuestiones de pobrecito trabajador no vino, pues hay que girar un oficio. Bueno, aquí tendríamos que reglamentar esa parte para efectos de que efectivamente
Bueno, pues cada una de las partes dele por el correcto desahogo de sus pruebas y aplicar ese principio dispositivo. Luego, una vez que ya tuvimos el cierre de estas etapas, ¿sí? Vamos a tener la citación de audiencia para la audiencia de juicio. Cabe destacar que, por ejemplo, aquí pudiéramos evitarnos, si no comparece una de las partes, podríamos evitarnos el inciso B del establecimiento de hechos no controvertidos, porque bueno, necesitaríamos a las dos partes, ¿no? Una vez que citamos para la audiencia de juicio, en esta audiencia de juicio vamos a desahogar todas y cada una de las pruebas que han sido admitidas a las partes. ¿Con qué? Con los requisitos que se establecieron anteriormente al admitir la prueba, ¿sí? Y como lo establecimos en su momento, respecto de la admisión o de las omisiones en la admisión, ¿sí? Tendrá que proceder el recurso de reconsideración en contra de los actos o omisiones que realice el secretario instructor, ¿sí? Que no será otra cosa más que un secretario de acuerdos de juzgado tradicional, ¿no? O incluso esta materia oral mercantil, ¿sí? Entonces, aquí es la etapa donde deben, ¿sí? De resolverse ese tipo de recursos. Hay un principio, ¿sí? De preclusión, donde, bueno, cada una de las etapas se cierra y se abre. Es decir, yo abro la primera y una vez que la cierro paso a la segunda. Una vez que yo abro la segunda no me puedo regresar a la primera, ¿sí? Bajo esa teoría de la preclusión. Hay principios donde tampoco son una novedad, ¿sí? Pero se ha hecho una novedad. ¿Por qué? Miren, bajo esa misma teoría de la preclusión, en materia civil, que es algo que no se aplica, o no se hace, o muchos no lo hacen, pero que en materia de oralidad mercantil lo pusieron muy en boga, el tema de, si bien es cierto, a mí me citaron a las 11:45 de la mañana del día 15 de diciembre de 2020 para llevar a cabo el desahogo de la audiencia preliminar, y por angas o por mangas hubo un choque fuera de Ciudad Judicial, afuera de donde se vayan a ubicar los tribunales laborales, y llegué a las 8, a las 10:50, por decir algo, ¿no? Yo puedo participar a partir de que llego. Es decir, yo llego, me identifico, le tendré que decir en este caso, con la reforma del secretario instructor, que soy Miguel Ángel Corona Limón, que represento a Patito S.A. y que aquí está mi identificación y que tengo carácter reconocido en autos. A partir de ahí yo puedo participar. Es decir, si yo llego cuando están resolviendo respecto de la admisión de las pruebas, ¿sí? A partir de ahí yo podré hacer lo que procesalmente mi ley me permita para efectos de debatir, de contradecir, etcétera, ¿sí? No podré regresar hacia atrás, pero a partir de ahí sí. Entonces, esa teoría de la preclusión, ¿a qué nos ayuda? Yo no estoy tan a favor de esa parte, porque entonces le perdemos la seriedad a las cosas, donde, pues de nada sirve que yo señale un día y hora, porque puedes traer a la hora que quieras, ¿no? Entonces, vamos a suponer que también en México no hay, ¿sí? Pero vamos a suponer que soy un abogado de esos que me gusta, tener un problema para cada solución y no al revés. Entonces, lo que voy a hacer es que pues, voy a estar cazando a ver a qué hora entramos a debate con una cuestión de pruebas y entonces voy a ingresar. ¿Por qué? Porque a lo mejor las dos etapas anteriores no me interesaban, pero está así. Aparentemente no pasa nada, pero sí pasa. ¿Por qué? Porque de manera fáctica se interrumpe el trabajo del desarrollo de la audiencia, ¿sí? En lo que me van a tomar la protesta, en lo que me declaran por presente, en lo que checan la personalidad, ¿sí? Bueno, esta audiencia preliminar, que es una réplica, insisto, del Código de Comercio, por eso el tema del enfoque civilista, donde, bueno, primero las partes tienen que comparecer igual, de manera personal o por conducto apoderado ante tribunal. En caso de hacerlo por su cuenta, bueno, tienen que estar asistidos por un licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional, que no es otra cosa más que la réplica del 2237 del Código Civil Local. Si las partes no comparecen por sí mismas o por apoderados, tendrán por consentida las acciones judiciales que en cada etapa sucedan.
y quedarán precluidos los derechos procesales que debieron de ejercitarse. Era lo que les decía respecto a la teoría de la preclusión, ¿no? En cada una de las etapas, el tribunal determinará el inicio y la conclusión de cada una de estas. Luego, en esta audiencia, vamos a desahogar con la comparecencia de las partes que se encuentran presentes al inicio. Las que no hayan comparecido en su apertura podrán hacerlo en cualquier momento, lo que les explicaba, ¿sí? Siempre y cuando no se haya emitido el acuerdo de cierre de la audiencia. Porque ahí sí, pues si ya se declaró cerrada la audiencia, es como decir que quise entrar a mi casa con la puerta cerrada, ¿verdad? Pues ya no puedo. El tribunal va a examinar las cuestiones relativas a la legitimación, con el fin de que las pruebas se admitan y se dirijan a los hechos controvertidos, ¿sí? El tribunal va a resolver la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, expresando el motivo del por qué las admite o por qué no las admite. Va a señalar día y hora para el desahogo de la audiencia de juicio, misma que deberá de efectuarse dentro del lapso de 20 días siguientes a la emisión del acuerdo respectivo. En este tema, sí quiero aclarar, miren, yo he sido muy crítico de los sistemas y hay que decir lo bueno y lo malo. La verdad es que en materia de oralidad mercantil, el sistema ha sido muy bueno, ha ayudado muchísimo. O sea, cuando tenemos un mercantil ordinario que se tardaba mínimo un año, en materia de oralidad mercantil, en 60, 90 días máximo lo tienes ya en ejecución. Llego, hablando de un asunto normal, ¿no? Si te toca un Miguel Ángel Corona que tiene un problema para cada solución, bueno, pues a lo mejor te vas a tardar un poquito más, pero nunca el exceso, ¿sí? Que se tardaba un oral mercantil de 5, 6 años, 3, 2, 1, cuando bien te iba por los términos. Entonces, sí funciona este tema, sí va a funcionar en materia laboral y sí va a funcionar sobre todo porque los vicios que tengamos, bueno, ahora sí que en el peor de los casos, y perdón por ser fatalista, pero pues por lo menos de aquí a que se aprenden los nuevos, pues algo vamos a avanzar, ¿no? Bueno, luego vamos a encontrar, bueno, las facultades que tiene el juez para girar los oficios, los exhortos, etcétera. Luego vamos a llegar a la audiencia de juicio. En esta audiencia de juicio, que también es una réplica del Código de Comercio, se desahoga con la comparecencia de las partes que estén presentes a su apertura. Las que no hayan comparecido, bueno, igual, bajo la teoría de la preclusión, ¿no? Pueden llegar y pueden participar a partir de, pero no hacia atrás, ¿sí? Los apercibimientos, bueno, tendrán que ser de oficio, y en esa parte yo creo que tendremos que ser un poquito más rigurosos en el sentido de la aplicación de las multas. La verdad es que el principio dispositivo nos abre muchas puertas y de alguna manera dice, pues no, pues es que si la parte no lo piden, ¿yo por qué lo voy a multar? Bueno, pues será nada más porque tú eres el rector del procedimiento y tú eres quien está dando la orden y tú eres quien está haciendo la prevención y el apercibimiento, ¿no? No sé por qué se le tiene tanto temor a hacer el ejercicio del poder. Yo siempre les decía por ahí, tuvimos la preparación de una persona, que no voy a decir el nombre porque es muy conocida, un doctor en Derecho, que nos dio un curso de argumentación y nos daba un curso de oratoria. Entonces decía, es que el juez en la oralidad tiene que ser amable. El juez en la oralidad tiene que ser una parte donde no lo ven como una autoridad, sino como un amigo. Entonces, ¿qué les parece si cuando ustedes entren con su toga a la sala llegan y cuando se para el público le dicen, los invito a sentarse? Entonces yo le decía, a ver, doctor, ¿y si no me hacen caso? Si no aceptan mi invitación, ¿qué hago? Entonces usted se impone con su autoridad y les ordena que se sienten. Le dije, no, mejor yo me evito un palco, mejor yo cuando ingrese les digo, tomen asiento, por favor. Y no estoy dejando de ser amable. ¿Por qué? Porque la investidura de juez me da una autoridad. Yo ejerzo la autoridad para declarar el derecho. ¿Sí? Esto no significa ni prepotencia, ni arrogancia, ni egocentrismo, ni nada por el estilo. Esto significa, ¿sí?, que la potestad jurisdiccional que me da el Estado, yo la estoy ejerciendo. Lo mismo pasa con las multas. O sea, si yo no lo voy a multar, ¿para qué le pongo que se le previene con una multa de 60 UMAS? ¿Sí?
cuando voy a pedir que el otro me lo solicite y el otro está más entretenido en pelearse con su contraparte en temas procesales que en hacer efectivo una multa. No. O sea, el poder y el ejercicio de la actividad jurisdiccional se tiene que ejercer. Y se tiene que ejercer de esa manera, no de manera arbitraria, sino de una manera donde se haga cumplir lo que yo mismo te ordené. ¿Sí? Entonces, esa parte, bueno, pues será un tema de debate, ¿no? Esta es una réplica, ¿sí? Dice que el juez contará con las más amplias facultades para conducir el procedimiento, dará cuenta de la presencia de las partes que comparezcan a la audiencia, así como de los testigos y peritos que intervengan. De igual forma, verificará la disponibilidad de los documentos a exhibirse y moderará el desarrollo de las manifestaciones de quienes intervengan en la audiencia. En su caso, analizará y calificará las pruebas que se presenten. Miren, en este tema hay una parte de debate que sí me gustaría que la analicen. Yo he comentado en varios foros que desgraciadamente no nos hemos enseñado a argumentar o a debatir. Y es un tema, me voy a meter en camisa de 11 varas, con los laboralistas sobre todo, porque yo les decía que para mí, por ejemplo, una etapa de alegatos, ¿sí? Es como las suegras. O sea, no sirven para nada, pero vienen incluidas. Espero no tener ninguna suegra en el público. ¿Por qué? A ver, yo que pueda manifestar en los alegatos que el juez no tenga la obligación de verificar con el caudal probatorio. Es decir, el juez tiene la obligación de ceñirse al caudal probatorio. ¿De qué sirve que yo le diga? Porque normalmente así ocurre y prácticamente en todas las materias. Si ustedes van a un juicio oral mercantil y escuchan a cualquiera de los litigantes en su gran mayoría, lo que van a escuchar va a ser lo siguiente. Señoría, en vía de alegatos vengo a manifestar que, de acuerdo al caudal probatorio y conforme a la prueba confesional, no se acreditan los elementos constitutivos de la acción y necesito que se declaren procedentes mis excepciones en base a que me asiste el derecho y bla, bla, bla. Ahí se la llevo. Y, a final de cuentas, lo que digan no va a valer. ¿Por qué? Porque en materia civil hay un principio y un criterio que nos establece que los alegatos es obligatoria. Entonces, ¿por qué digo que aparentemente no pasa nada, pero pasa mucho? Fíjense bien, ¿eh? Imagínense, voy a poner un símil de oralidad mercantil. Una audiencia preliminar en materia oral mercantil no tarda más, normal, algo no controvertido, algo no muy técnico, en una contestación normal, no dura más allá de 35 minutos. ¿Sí? Entonces, si le vamos a dar 10 minutos por cada parte para alegar, vamos a suponer que pues tenemos un tercero por ahí que se inmiscuyó, ¿sí? Ahorita que está muy de moda la tercerización y el outsourcing, que a lo mejor nos tenemos una víctima de esas también al baile. Entonces vamos a tener 3. Entonces tenemos media hora. Solo para alegar. Solo para cuestiones que el juez ni siquiera va a tomar en consideración. Porque además no lo sabemos argumentar. Entonces son 30 minutos. Si nosotros calculamos que se desahoguen, por decir, 10 audiencias preliminares al día, ¿sí? Vamos a suponer que nos vamos al máximo ideal y que se abren los juzgados en materia laboral y tengamos 16. Vamos a suponer que un promedio aritmético, vamos a suponer 5 preliminares por cada juzgado, entonces tenemos 80 diarias, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros nos ahorramos esos minutos de alegatos en las de juicio, nosotros estaríamos desahogando por lo menos 80 audiencias diarias más. ¿Sí? O sea, 5 por cada juzgado, 5 por 16 son 80. Vamos a poner una. ¿Sí? Entonces, perdón, son 16 más por día, por lo menos. Ahorrándonos esos minutos. ¿Sí? Suponiendo que desahogáramos de esa manera. ¿Sí? Por 5, perdón, sí, por 5 son 80, porque nos estaremos ahorrando media hora por cada audiencia de juicio. Entonces,
Les decía yo, bueno, si lo traduces en horas hombre y en salarios, bueno, se me hace que sí nos da, y se me hace que sí nos da para tener un mayor avance, y se me hace que sí nos da para no tener la problemática que tenemos ahorita con las juntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a agilizar. ¿Por qué? Porque si el juez es proactivo, si el juez ayuda a la conciliación y si el juez regula esa parte, ¿sí? Del debate, donde a veces son debates estériles, ¿sí? Es que el acta de nacimiento no vale. Bueno, pues tengo un artículo que me dice que es una documental pública. Claro que vale, claro que tiene un valor. Si no me argumentas que no le alcanza para acreditar esto, bueno, entonces esa parte de regulación que se puede malentender y como abogados litigantes lo vamos a hacer de esa manera, vamos a argumentar que se nos violenta el derecho al debido proceso para nosotros poder defender a nuestro cliente cuando realmente los argumentos no son en ese sentido. Por eso esa facultad reguladora que le dio al juzgador, tanto en materia oral mercantil como ahora en la Ley Federal del Trabajo, para efectos de que regule el debate con las más amplias facultades. ¿Sí? Si alguna de las pruebas no se encuentra bien preparada y estuviera a cargo de las partes, se declarará por desierta la prueba, ¿sí? Salvo causa justificada, y en su caso el juez señalará nueva fecha para tal efecto, tomando las medidas conducentes, ¿no? Luego, el juez debe requerir a las partes para que comparezcan a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial. Normalmente se hace desde el inicio y concluido el desahogo de las pruebas. El secretario del tribunal hará la certificación respectiva y en caso de que las partes señalen que queda alguna prueba pendiente por desahogar, el juez va a resolver, ¿no? Hecho lo anterior, se otorga el uso de la voz a las partes para que formulen de manera concisa y breve sus alegatos, ¿sí? Esta es la parte que a mí no me checa, yo creo que no tiene razón de ser, pero bueno, ahí está ya, ¿no? Lo debatí también en un curso de capacitación que nos dieron de la Suprema Corte, donde les sacaba esos números, y yo les decía, bueno, pues es que al final de cuentas, si no se van a observar, ¿qué caso tiene? En materia civil, por ejemplo, existe lo mismo en materia mercantil, materia familiar, materia mercantil oral, y realmente, digo yo, en 20 años de carrera, un alegato técnico, la verdad es que no me ha tocado verlo, ¿no? A lo mejor el tema de una directriz sí. ¿Por qué? Porque hay quienes envían alegatos en un resumen del expediente. Entonces, a lo mejor el juez tiene tantas sentencias que dictar y a lo mejor el litigante le quiere echar una mano diciéndole, hey, fíjate en este punto fino porque esto, bueno, pero es muy, muy raro que ocurra, la verdad, muy, muy raro. Entonces, yo no le veo razón de ser a esa modificación en cuanto a lo que ve alegatos, ¿no? Luego, tenemos que contra las resoluciones respecto del procedimiento ordinario laboral, no procede recurso alguno, salvo recurso de reconsideración contra los actos del secretario instructor. Esto quiere decir porque, bueno, pues igual que en materia oral mercantil, solamente nos resta pues, el amparo, que ahí hay un tema malentendido, ¿sí? Porque ahorita ya creo que ya hay muchos más abogados que le han puesto el key del asunto, han puesto el dedo sobre la llaga en el sentido de que, bueno, si bien es cierto, el recurso que nos queda es un amparo directo, también es cierto que no es un recurso, es un juicio autónomo. También es cierto que el amparo indirecto también es procedente en ciertos casos, sobre todo en tratándose de violaciones procesales. Entonces, tendríamos que agotar esa parte tratándose de violaciones procesales y no argumentarlas hasta el final porque corremos el riesgo del principio de definitividad, entendido no solamente como un recurso, sino como un juicio que puede atender a la resolución, ¿sí? Y en su momento a la modificación de esa parte del procedimiento que nos fue violentada, ¿no? Esta parte es muy importante porque de ahí seguiríamos a la ejecución una vez que se dicta la sentencia, una vez que está firme, y ahí nos vamos a quedar, porque el procedimiento de ejecución es muy amplio en cuanto a la crítica porque no tiene reglas. Es muy amplio en cuanto al tema que a veces, digo, en Guadalajara debe de haber muchos más asuntos, pero por ejemplo en las juntas locales foráneas hay muy poca ejecución. Entonces, como hay muy poca ejecución, tenemos muy poca novedad, y como tenemos poca novedad, pues tenemos pocos argumentos, ¿no? Yo les compartía, por ejemplo, en un asunto en Ciudad Guzmán,
respecto de la causabiencia. Les compartía respecto, por ejemplo, qué reglas aplicas cuando llegas a un desalojo, por ejemplo, y encuentras una persona postrada. No hay reglas realmente, ¿sí? Pero sin embargo, yo les decía, a ver, yo llego a Pánfilo Pérez 530, encuentro una persona postrada, ¿sí? Como yo soy abogado, yo no soy médico, ¿qué voy a hacer? Yo actuario, yo funcionario judicial que está ejecutando esa orden, ¿sí? Soy quien lleva la batuta de la diligencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sencillo, voy a tomar mi teléfono, le voy a hablar a servicios médicos municipales para efecto que me manden una unidad, va a llegar un paramédico al cual yo le voy a tomar los datos y los voy a sentar en un acta, ¿sí? Pormenorizada, donde voy a establecer que me constituí en Pánfilo Pérez 530, que llegué, que estaba una persona postrada, que se hace uso de la facultad que la ley me confiere para efectos de salvaguardar la integridad de esta persona. Se pide el auxilio de servicios médicos municipales. Servicios médicos municipales me manda la unidad P530 a cargo del paramédico Miguel Ángel Corona, que se identifica con credencial fulana, ¿sí? Y que en este momento, siendo las tales horas, procede, ¿sí? A revisar, a auscultar a la persona postrada que dijo llamarse Juanito López. Acto seguido y terminando de revisarlo, de hacerle esta revisión, se le solicita el parte médico quien manifiesta que Juanito López tiene un malestar consistente en X enfermedad, bla, 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 y considera no pertinente moverlo a menos que sea con estas características médicas. Entonces, el funcionario público tiene la obligación y facultad de la salvaguarda. Entonces dirá que, tomando en consideración que Juanito López, persona que está postrada, corre riesgo de perder la vida si se le traslada de manera imprecisa o si se le retira en este momento sin que se encuentre con las características técnicas médicas que estableció el paramédico, ¿sí? En este momento suspendo y doy cuenta. ¿Para qué? Ah, pues para efectos de que en su momento el juez diga, oye, actor, fíjate que en base a estas características quiero que te manifiestes. Y en base a sus manifestaciones le diga, oye, ¿quieres que se haga la diligencia de lanzamiento? Perfecto, tú tienes que salvaguardar estas garantías. Porque si nos encontramos a Juanito López otra vez ahí y sigue postrado y sigue enfermo, no lo vamos a poder lanzar. A menos que te lleves una ambulancia que tenga esta y esta característica. Y bueno, si una dependencia pública lo pide, bueno, será facultad ya de que el promovente lo solicite y que el actor, perdón, y que el juez lo pueda conceder, ¿no? Pero son temas tan raros que ocurren, sobre todo en el interior del Estado, en las juntas, donde a veces difícilmente les toca, a diferencia de materia civil, por ejemplo. ¿Sí? Que en materia civil, bueno, tienes lanzamientos prácticamente diarios si quieres, ¿sí? Y te topas con eso, con emplazamientos a huelga, con estallamientos, con muchas cosas que tienes que salvaguardar con causabiencias, por ejemplo, ¿sí? Donde, bueno, pues, cuántos contratos quieres y de qué color, ¿no? De qué estado, con qué tita, y, bueno, un sinnúmero de cosas que se pueden salvaguardar, ¿sí? Entonces, la intención más que nada para todos ustedes es dejarles estas pequeñas inquietudes, decirles que efectivamente la reforma laboral no me queda duda que va a traer muchos beneficios. La reforma laboral no me queda duda que ese sistema mixto, pero que tiende más hacia la oralidad, va a traer alguna limitante para muchos, ¿sí? Sobre todo para los que denominan huizacheros, que les dicen por ahí, o pseudoabogados, o como le quieran llamar, ¿no? Personas que no estén preparadas. ¿Cuál es la invitación? La invitación es que día con día nos preparemos más para un nuevo sistema, porque la oralidad llegó para quedarse. La oralidad en materia laboral no es una novedad, creo que llevan una gran ventaja porque habrá gente que lo sabrá manejar de manera mucho más hábil y mucho más diestra que otros. Creo que el sistema procesal nuevo tendrá algunos bemoles donde a lo mejor ahí algunos litigantes que ya están preparados en otras materias les llevarán cierta ventajita, pero que no es otra cosa más que dedicarnos a prepararnos día con día. Viene la reforma en materia
civil, en materia familiar, donde viene la oralidad también, donde tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles que existe pero no existe, es decir, existe en el papel, donde se le quitó la facultad reguladora al Congreso del Estado. Yo lo plasmaba hace poco en el concurso para magistrados, en mi entrevista en el Congreso. Yo les decía que, bueno, para mí era inminente que de alguna manera la facultad reguladora volviera al Estado, ¿no? Porque tenemos un código nacional, pero no tenemos la facultad, además, para regularlo, ¿no? Entonces, esto nos trae una complejidad que, por ejemplo, en materia civil, pues no podamos hacer muchas modificaciones en cuanto a las notificaciones vía electrónica, por ejemplo, una reglamentación como tal, y seguramente vamos a transigir, hacer un acuerdo plenario o hacer una modificación en ley orgánica para efectos de echarlo a andar, ¿sí? Cuando lo ideal sería que pues, estuviera en un código de procedimiento, ¿no? Creo yo que esta reforma laboral, sin duda, si nace de la manera que debe de nacer, es decir, no queremos prematuros, pero tampoco queremos posteriores a la fecha de parto, porque nos vamos a meter en problemas. Nos vamos a meter en problemas porque la carga laboral, el atraso laboral que traemos en las juntas es increíble. Yo creo que sí se puede hacer mucho. Vemos juntas, por ejemplo, Ciudad Guzmán. Ciudad Guzmán está prácticamente en ceros, en el sentido, en ceros me refiero en cuanto a estar al día. La Junta 3, creo, me parece, donde está Sergio, lleva muy buenos números de avance también. Entonces, yo creo que sí se puede hacer, yo creo que es una cuestión de voluntad política y yo creo que es una cuestión de que los abogados nos tenemos que preparar día con día. Los abogados nos tenemos que preocupar por ser cada día más abogados y no menos. Nos tenemos que preocupar por atender cada día las necesidades y la transición que estamos haciendo hacia un sistema más eficaz y más eficiente, hacia un sistema donde esto sea más transparente. Yo platicando por ahí con una persona de la Secretaría del Trabajo, yo le decía que, bueno, el tema de corrupción pues, es un tema que difícilmente vamos a acabar y desde la historia de la humanidad existe, ¿no? Pero yo creo que en la manera y en la forma que le pongamos más candados, en la manera y en la forma que nosotros tratemos de establecer mecanismos reguladores, en la manera en que nosotros tratemos de eficientar más cosas, por ejemplo, su concentradora de la Secretaría del Trabajo, yo creo que se puede hacer más eficaz, más eficiente, con un tema tan solo de una geodistritación, con tan solo el tema de poner programas electrónicos aleatorios de control, donde, pues si tres meten la mano, sepamos quiénes son los tres que meten la mano, y cómo se dan las autorizaciones, y quién designa, y cómo designa. Todas estas circunstancias yo creo que son partes que podemos ir modificando, donde se ocupa, entre otras cosas, voluntad política y presupuesto sobre todo. Presupuesto para iniciar con instituciones limpias y procurar que se mantengan limpias, donde tengamos que poderles exigir temas de eficacia y eficiencia, temas de resultados. Yo les digo que, bueno, somos instituciones públicas, pero de alguna manera también necesitamos una reglamentación de producción como si fuéramos de la IP. ¿Por qué? Quienes litigan saben que, bueno, pues el litigante, hay clientes que le dicen, ah, sí, chaparrito, pues muchas gracias, pues vete al amparo sin problema, ¿sí? Pero a ver, tienes que decir, pues Milik, si no pudo, que le vaya bien con permiso y el que sigue, ¿no? Porque es a base de resultados. La función pública no lo es así, desgraciadamente. Desgraciadamente, la función pública, muchos piensan que es como Harvard, ¿no? Inscribirse, no morirse, recibirse. Y aquí es hacer tiempo y bueno, pues hacen como que me pagan algo como que trabajo. Y realmente quienes tenemos la camiseta muy puesta pensamos de manera distinta y realmente queremos un cambio trascendental. Hoy la oportunidad está en la materia laboral, hoy está una oportunidad muy grande, lo platicaba con el maestro Flores Domínguez, subsecretario del Trabajo, en ese sentido, que yo creo que tenemos un parteaguas muy bueno, tenemos la oportunidad de trascender y tenemos la oportunidad de hacerlo bien. Jalisco se distingue por tener grandes juristas, pero se ha quedado muy relegado. Se ha quedado esperando ciertas cuestiones que quizá nunca lleguen, pero hemos desaprovechado el tiempo para hacer lo que sí tenemos al alcance. Una central de ejecuciones y notificaciones en Poder Judicial, una concentradora distinta en materia laboral que puede ser la base, un centro de conciliación y registro laboral que va a ser
un parteaguas donde podemos iniciar con bases sólidas, con una reglamentación específica y sobre todo eso, sentando las bases de lo que vamos a proyectar en un futuro. Todo esto con el único afán de que esto sea más productivo, que sea más eficaz y más eficiente, para que así logremos tener de manera a la mejor hasta de sinergia abogados mejores preparados, abogados mucho más preocupados por un tema de una especialización. Ya los abogados todólogos no existen o no deberían de existir desde mi punto de vista, y tenemos que ver la forma de cómo si logramos transigir hacia esa eficacia y esa eficiencia, y cómo si logramos un tema de productividad para lograr quitar ese rezago. Por mi parte es todo y agradezco la atención de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Una excelente ponencia. Sí, Mayeli, muchas gracias. Gracias. Perdón, no me podía conectar. No te Me voy a preocupes. permitir cederle el uso de la voz a nuestro presidente, el maestro José Antonio Pérez Gil, para que nos ofrezca unas palabras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas y a todos, los asistentes. Presidente, buenas tardes. Maestro, muchísimas gracias. Una excelente ponencia, definitivamente coincido contigo. Estamos a tiempo de ver el cómo sí funcione esta reforma laboral. Estamos a tiempo de actualizarnos, de capacitarnos y sobre todo la gente los abogados o abogadas que les llame la atención la materia laboral. Efectivamente, como ya lo dijiste, lo ideal es especializarse, mantenerse actualizados, mantenerse en constante capacitación y de esta manera poder ofrecer una gran protección jurídica y legal a nuestros clientes. Una excelente ponencia, maestro, y tu servidor como presidente de este colegio de abogados, me voy a permitir extenderte nuestro más amplio reconocimiento por tu participación en la conferencia que se llevó a cabo el día de hoy con el tema el enfoque civil de la reforma laboral. Muchísimas gracias, maestro. Maestro, muchísimas gracias, presidente. Y bueno, quedo a la orden. Espero haber dejado por lo menos sembrado alguna duda y que mañana me debatan que no es cierto, porque entonces estaremos ciertos que logramos el objetivo. Efectivamente, maestro, muchísimas gracias y nuevamente agradecer a todos los participantes por invertir un poco de tiempo en estas ponencias que ofrecemos como Colegio de Abogados y que buscamos tratar de ayudar también de nuestra parte con este tipo de eventos de manera gratuita y de manera de fácil acceso mediante nuestras redes sociales. Les agradezco mucho y nuevamente, maestro Miguel Ángel, muchísimas gracias y felicitaciones. Cedo el uso de la voz a la licenciada Mayeli Fajardo. Gracias, maestro. Muchas gracias, presidente. Pues únicamente volver a agradecerle al maestro Miguel Ángel y que quedamos a sus órdenes para cualquier duda y pues agradecerles mucho a todos su participación y buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches.